Vamos a comenzar a trabajar con un nuevo concepto que es conocido como las integrales definidas. Hasta el momento, los años anteriores, estuvimos trabajando con las integrales indefinidas, en el cual, si repasamos un poco el concepto, la idea de calcular una integral es encontrar una función primitiva. Ahora bien, vamos a conocer un poco más sobre la definición de las integrales definidas. Se dice que la integral definida en un intervalo AB de una función representa el área que queda determinada entre la curva y el eje X. Dicha integral es expresada como la sumatoria de infinitas áreas de rectángulos. A medida que el diferencial X se hace más pequeño, la cantidad de términos de la sumatoria es mayor, y cuando el diferencial X es infinitamente pequeño, la cantidad de términos de la sumatoria son infinitos. Vamos a aclarar un poco de qué se trata esta definición. Nos encontramos en este gráfico con una curva que es llamada f de x, que es la que está en color rojo, y observamos sobre el eje X que tenemos dos puntos marcados. El punto A, que es conocido como el punto X sub 0, y el punto B, que es conocido como X sub n. Si nosotros observamos, vemos que debajo de la curva nos encontramos con diferentes rectángulos. Es decir que, en este caso, lo que se intenta calcular es el área que queda determinada entre la curva y el eje X. ¿En dónde? En el intervalo A, B. Ahora bien, si nosotros observamos, nos quedan pequeños pedacitos, ¿sí?, sin calcular. Entonces, cuando dice que el diferencial X se hace infinitamente pequeño, las áreas de los rectángulos que nosotros observamos acá se aproximan cada vez más al área que se encuentra debajo de la curva y el eje X. Entonces, esta definición, en donde la integral definida en un intervalo me permite encontrar el área de cualquier función que se encuentra debajo de ella y el eje X, se puede escribir como la integral de A a B, que son los intervalos en donde nosotros vamos a calcular el área, se puede encontrar justamente identificando que A es el límite inferior de la integración, es decir, el valor donde comienza a calcularse el área, y B es el límite superior de la integración. Ahora bien, si la función f, y la simbolizábamos como f mayúscula, es una función primitiva de f en el intervalo AB que estamos mencionando, por la regla de Barrow, que ahora vamos a ver de qué se trata, se establece que la integral definida de una función continua de f de x en el intervalo donde estamos trabajando es igual a la diferencia entre los valores que toma una función primitiva f de x evaluada en los extremos mencionados de dicho intervalo. Simbólicamente, se expresa de la siguiente manera. Si nosotros calculamos la integral de una función evaluada en los extremos de dicha integral, vamos a poder calcular el área siempre y cuando a la primitiva la evaluemos en el punto B del intervalo y le restemos la función evaluada en el punto A. Esta expresión que nos aparece acá, f en b menos f en a, es justamente la regla de Bauer, que también es conocida como el segundo teorema fundamental del cálculo. Esta operación que nosotros realizamos acá es la que nos va a permitir poder encontrar el área
entre una curva y el eje X. Entonces, ¿cómo debemos proceder? En primer lugar, vamos a calcular la integral de la función y una vez que encontramos cuál es la integral, vamos a evaluar los extremos del intervalo en dicha función primitiva, respetando la regla de Barrow. Primero evaluamos el punto B en la función primitiva y a eso le restamos el punto A evaluada en la función primitiva. Cuando realizamos esa diferencia, o sea, esa resta, nos va a dar como resultado el área que queremos calcular. Ahora bien, para poder empezar a trabajar y calcular las áreas que quedan definidas entre una función y el eje X, primero debemos conocer ciertas propiedades. La propiedad 1 me dice que el valor de la integral definida puede cambiar de signo, es decir, se pueden permutar, se pueden cambiar los límites de la integración. Y me va a quedar expresado de la siguiente manera. Si nosotros debíamos calcular la integral entre a y b de una función, va a ser lo mismo que calculemos la integral negativa y observamos que los extremos de la integral han sido permutados. Entonces, es lo mismo calcular esta expresión que calcular esta. ¿Cuándo vamos a implementar esto? Esta propiedad se aplica cuando el área que se intenta calcular se encuentra por debajo del eje X. ¿Qué significa esto? Nosotros, previamente a calcular una integral definida, lo que vamos a tener que hacer es graficar la función y poder identificar dónde se encuentra el área que tenemos que calcular. Si el área se encuentra completamente por encima del eje X, vamos a poder integrar la función utilizando la primera expresión. Ahora, si al graficar la función vemos que el área se encuentra por debajo del eje X, significa que nos va a dar un área con un valor negativo. Sin embargo, como estamos calculando una dimensión, sabemos que las áreas no pueden ser negativas. Por lo tanto, en ese caso, vamos a tener que permutar los límites de integración y transformar la integral en una integral negativa. Por eso, en primer lugar, antes de calcular las áreas, lo primero que tenemos que hacer es graficar y ver qué área es la que tenemos que encontrar. Ahora bien, la segunda propiedad me dice que si los límites de integración coinciden, la integral definida vale 0. Lo que significa es que si el intervalo comienza en A y termina en A, no va a haber área, por eso la integral definida me va a dar como resultado 0. Y por último, si C es un punto interior del intervalo AB, la integral definida se descompone como una suma de dos integrales extendidas a los intervalos AC y el intervalo CB. ¿Qué me está planteando con esto? Me está diciendo que si la gráfica de la función se encuentra dividida, o sea, una parte del área está por encima del eje X y otra parte del área está por debajo del eje X, vamos a tener que separar la integral en dos integrales. Entonces, si tenemos la integral de A a B de f de x diferencial x y vemos que en el gráfico nos aparecen las áreas divididas, es decir, que una se encuentra por encima del eje X y la otra por debajo del eje X, vamos a tener que hacer la integral de A hasta C de la función más, acá no va un signo menos, va un más, la integral de C a B de la función. Ahora lo vamos a visualizar con algunos ejemplos para que vean cómo encontramos las áreas. El ejemplo 1 me pide que hallemos el área debajo de la curva teniendo en cuenta que la función que vamos a graficar es x al cubo más 1. Y queremos calcular el área en el intervalo
menos 1, 1. Entonces, como mencionamos anteriormente, en primer lugar vamos a tener que graficar la función. Podemos usar el GeoGebra o también lo que podemos hacer es implementar una tabla de valores. ¿Qué valores les voy a dar a la tabla? Justamente los valores que me aparecen dentro del intervalo. Si tenemos que encontrar el área entre menos 1 y 1, los valores que le damos a la X en la tabla va a ser menos 1, 0 y 1. Evaluamos el punto en la función y vamos encontrando las imágenes de dicha función. Entonces, si marcamos los puntos, tenemos en menos 1 nos da 0, que este es el primer punto. En 0 nos da 1, que este es el otro punto. Y por último, en 1 nos da 2, que sería este último punto que tenemos acá. Entonces, como tenemos que calcular el área definida entre la curva y el eje X, el área que tenemos que encontrar es la que tenemos pintada acá en rosa, entre menos 1 y 1. Ahora bien, conocemos los extremos de la integral y como vemos que la gráfica nos muestra que el área delimitada queda por encima del eje X, es decir, que toda el área está positiva, ¿sí? Entonces, integramos directamente la función y una vez que integramos vamos a proceder a aplicar la regla de Barrow, que es la que me va a permitir poder encontrar el área. Entonces, tenemos que calcular la integral de menos 1 a 1, que es el intervalo, de la función que era x al cubo más 1. Cuando integramos la función, la integral de x al cubo es x a la cuarta sobre 4 y la integral de 1 es 1x. ¿Por qué no le ponemos la constante c? Porque no estamos trabajando con integrales definidas, sino que lo que estamos haciendo es tratar de calcular un área. Por lo tanto, a partir de ahora, en las integrales definidas, una vez que integramos, no implementamos la constante c. Entonces, una vez que integramos, vamos a evaluar los puntos en la integral. Primero evaluamos el extremo b, que sería 1, y después evaluamos el extremo a, que sería menos 1. Entonces, para calcular la regla de Barrow y calcular el área, tenemos que a toda la función integrada, que es la función primitiva, la evaluamos en el punto 1. Entonces, obtenemos 1 elevado a la cuarta sobre 4 más 1 por 1, esta sería la función evaluada en el punto B, y le restamos la misma función pero evaluada en el punto A, que ahora es menos 1. Entonces procedemos a hacer la cuenta, menos 1 elevado a la cuarta sobre 4 más 1 por menos 1. Cuando resolvemos, obtenemos que el área nos da como resultado 2. Y fíjense que, como habíamos mencionado anteriormente, el área, ¿sí?, delimitada entre la curva y el eje X se encuentra por encima del eje X. Por lo tanto, al calcularla, nos tiene que dar como resultado un valor que es positivo.